Buen día, camaradas. En este video quería compartir una reflexión muy profunda del líder de la Revolución Francesa, de la Gran Revolución Francesa de 1789, Maximiliano Robespierre. Él era el líder de los jacobinos, el partido político que representaba a la burguesía pequeña y media de las ciudades y el campo. La alianza práctica de los campesinos, que eran la mayoría de la población, y los trabajadores, artesanos, en su mayoría, de las ciudades. Dice Maximiliano: yo también podría vender mi alma por la riqueza, señaló en ese mismo discurso. Pero yo veo en la riqueza no solo el pago por el delito, sino también el castigo por el delito. Y yo quiero ser pobre para no ser desgraciado. ¿Por qué habla de la necesidad de la pobreza? Aplica genialmente la dialéctica materialista cuando dice que la riqueza es el pago por el delito. Es decir, ser rico en la sociedad francesa de esa época y en la actualidad significaba un pago que recibía la persona que vendía su alma en la búsqueda de la riqueza. Es decir, era algo que lo favorecía. ¿Cuál era el delito? El delito era la lucha o la necesidad del lucro, de explotar a los demás. Pero lo que Robespierre afirma es que no solo es algo, digamos, positivo para el individuo que lucha por obtener riquezas, sino que también es lo contrario. Es decir, no solo es un pago que uno recibe, sino que también es un castigo por el mismo delito. Es decir, la necesidad de lucro impulsa a las personas a recibir beneficios de la sociedad gracias a expensas del delito, que es la explotación de sus contemporáneos, de sus conciudadanos, pero además de recibir ese pago, recibe el castigo. ¿Y cuál es el castigo? Lo vamos a ver más claramente con la siguiente placa, en la cual Maximiliano desarrolla la fórmula. El que usa pantalones cosidos con hilos dorados, ese es enemigo de todos los sansculotes. Con esa frase revela el sentido social y clasista de la lucha. Es decir, quien lucha, quien se dedica a explotar a los demás, quien recibe el pago de esos explotados y se convierte en rico y empieza a usar pantalones cosidos con hilos dorados, objetivamente se posiciona del lado contrario de los humildes, de los pobres, de los sanculotes, sin calzones en español, de los pobres que son explotados por esos ricos. Y en esa lucha que define el destino de la Revolución Francesa, claramente, volvamos a la primera placa, Maximiliano Robespierre dice: yo quiero ser pobre para no ser desgraciado. Es decir, la gracia de la nación, la gracia de los ciudadanos, de los ilustres, de los mejores, de los hombres avanzados de Francia, es interpretada correctamente por Maximiliano Robespierre, lo que lo lleva a ponerse de ese lado. Y él luchar junto a los sanjulotes, a los sin calzones, dirigirlos al triunfo en esta lucha política contra los ricos, para engrandecer la nación, para ser no un desgraciado, sino un agraciado. Si hubiese decidido lo contrario, es decir, ponerse del lado de los ricos, luchar contra los sansculotes, hubiera sido un desgraciado, ya que
se hubiese cubierto de oprobio, hubiese empequeñecido el destino de Francia y el destino de la humanidad, que tomó el ejemplo de la Revolución Francesa a sus manos para luego repetirla en la siguiente gran revolución, en varias grandes otras pequeñas revoluciones en Francia, la de 1830, 1848, 1871, la última, la Comuna de Francia. Es decir, las tres siguientes revoluciones en Francia del siglo XIX, recordemos que la última, la Comuna de París, fue el ejemplo de la primera dictadura del proletariado que analizó Carlos Marx y sirvió de inspiración a su vez a la gran revolución soviética, la revolución rusa de 1917, que instauró más adelante la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y luego la gran revolución china de 1959. Es decir, todos los grandes pasos que dio la humanidad fueron guiados y tomaron como ejemplo al agraciado Maximiliano Robespierre, que supo ponerse del lado correcto de la historia, del lado de los humildes, del lado de los pobres, del lado de los sin calzones, a los cuales, como él dijo en varias oportunidades, no le importaba el dinero, porque sabía que darle importancia desmesurada al dinero conducía directamente a ser un desgraciado en la vida, que fue todo lo contrario a lo que él logró ser. Un inspirador, un hombre amansado, un ejemplo al cual le dedico este video, y la mayoría de los hombres y los siguientes revolucionarios del mundo, Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao Zedong, se inspiraron. Venceremos, camaradas.